día de hoy estamos con José Gutiérrez, que es licenciado, trabaja en la Dirección Nacional de Ciencias Espaciales, también conocida como el Observatorio Astronómico de Panamá, de la Universidad Tecnológica de Panamá, que se encuentra en la provincia de Coclé. El día de hoy él nos va a dar una capacitación. Bueno, consta de dos partes. Hoy va a ser una primera parte, donde él le va a hablar desde la instrumentación a cómo observar en el cielo nocturno. Entonces hoy lo dejo con José Gutiérrez, aprovéchenlo, háganle todas las preguntas que sean necesarias y adelante, José. Gracias, Kevin. Muy buenas noches a todos. Bien, vamos a empezar. ¿Se ve? Sí. Sí, Sí, bien. creo que sí se ve. Bien, como bien mencionó Kevin, esta noche vamos a hablar un poco de telescopios y conocer un poco el cielo de Panamá, qué se puede ver, qué no se puede ver, y bueno, las constelaciones, las principales constelaciones o las que considero un poco más importantes, ya que son más fáciles de localizar a la hora de empezar a hacer observaciones. Bien, vamos con las partes bueno, primero con los tipos de telescopios. Tenemos telescopios refractores, que son los telescopios, cuando hablamos de telescopios, son los primeros que se nos vienen a la mente. Son, digamos, el modelo más clásico, casualmente un tipo similar. La óptica tenía unas pequeñas variaciones, pero es muy similar a la que utilizó Galileo Galilei allá en 1610, cuando pudo observar la Luna, pudo observar a Júpiter, a Saturno, las lunas de Júpiter. Y bien, los telescopios refractores utilizan lentes de aumento. Aquí, como pueden ver, la pequeña animación. Lo que hace es la luz entra hacia el lente y por temas de refracción, la luz se curva y se centra en un mismo punto, en un solo punto, que nosotros conocemos como el punto focal o el punto de enfoque. Entonces, ¿ven el puntero? Ok. Bien, en esta parte de aquí, en la parte frontal del telescopio, es donde está la óptica, que sería está en la parte frontal. El punto de enfoque estaría en la parte esta de acá. Y bueno, aquí donde nosotros colocamos nuestro ojo para observar. Entonces el telescopio simplemente viene siendo este tubo óptico, este tubo que ven aquí, viene siendo el telescopio. Esta parte que ven acá es la montura del telescopio y esta parte que ven acá viene siendo el trípode. No hay que confundir la montura con el trípode. Son dos cosas diferentes y el telescopio es otro sistema diferente. Bien, los parámetros que normalmente nosotros tenemos en cuenta a la hora de seleccionar un telescopio, da igual qué tipo de telescopio sea, es principalmente el diámetro, es decir, qué tan grande es la óptica. Entre más grande, mejor es la óptica porque nos da mejor solución, nos da mayor magnificación de la luz. Y el otro punto que tenemos que tener en cuenta es la distancia focal. La distancia focal es la distancia que hay entre el juego óptico y el punto de enfoque. En el caso de los telescopios refractores, la distancia focal es muy fácil. Si yo tengo el juego óptico en esta parte de aquí y mi punto focal está en esta parte de acá, la distancia que hay de este punto a este punto es lo que nosotros conocemos como distancia focal. En este caso, bueno, es un telescopio de 80 milímetros de apertura y tiene una distancia focal de 900 milímetros de distancia focal. Está soportado en este caso por una montura tipo ecuatorial. La forma más fácil de distinguir qué tipo de montura yo estoy utilizando o qué tengo al frente mío es por el contrapeso. El contrapeso son estas pesas que ven acá. Entonces, si ustedes ven un telescopio, que este telescopio va a tener un contrapeso, va a tener unas pesas, automáticamente estoy hablando de un telescopio tipo ecuatorial. Cabe mencionar que la tecnología ha avanzado un poco. Ya hay telescopios tipo ecuatorial que no utilizan
contrapeso. Sin embargo, bueno, a día de hoy no son tan comunes, pero bueno, tener en cuenta que los hay. Igualmente ahora vamos a entrar en detalle con los tipos de montura. Y bien, aquí tenemos un ejemplo de un videito de cómo funciona un telescopio refractor. Como pudieron ver, bueno, aquí tenemos el juego óptico. La luz entra por la apertura del telescopio, se refracta y se centra en un punto focal. Y de ahí es desviada hacia el ocular, que es donde nosotros aquí colocamos nuestro ojo y podemos observar la imagen. Entonces, dependiendo de qué tan cerca o qué tan lejos está el objeto que queremos enfocar, estas rueditas de aquí, entonces nosotros podemos ir variando el enfoque. Entonces, bueno, como pueden ver, es un telescopio bastante sencillo. Actualmente los telescopios refractores, bueno, los más comunes, que suelen ser los más baratos, son los tipos acromáticos, que tienen pues un lente biconvexo y un lente corrector. Existen otros telescopios que son refractores, que vienen con lentes de mucha mayor calidad y pueden ser dobletes, pueden ser tripletes, puede ser cuantupletes y creo que también están saliendo actualmente los penta, que son 5 lentes que se utilizan para eliminar algunos defectos que tiene la óptica. Por ejemplo, este de aquí, los acromáticos, pues tienen algo que se conoce como aberración cromática, que simple y sencillamente aparece un halo, normalmente suele ser amarillo o suele ser amarillo, suele ser azul o lila. Son los 3 colores que normalmente se presenta la aberración cromática. Supongamos que yo estoy observando la luna, que es un objeto bastante brillante. Entonces, si yo tengo un telescopio acromático, eh, alrededor de la luna va a haber un pequeño halo, que a eso nosotros conocemos como aberración cromática, que no es que la luna lo tenga, sino que es un defecto de la óptica del telescopio. Pero bueno, existen lentes de mucha mayor calidad que logran eliminar prácticamente ese efecto. Sin embargo, el costo de los telescopios es muy elevado. De ahí nos vamos al siguiente tipo de telescopio, que viene siendo los telescopios reflectores o los telescopios tipo Newton. En este caso, pues tiene una pequeña apertura. El juego óptico está localizado en la parte de atrás, que en este caso ya no utilizamos lentes, sino que utilizamos espejos. En este caso tiene 2 espejos, el espejo primario que se coloca en la parte de acá atrás del telescopio y un espejo secundario que estaría detrás de esta cosita que ven aquí, que este es un enfocador, entonces estaría el espejo secundario. El espejo primario no es un espejo plano, es un espejo cóncavo, tiene una pequeña curvatura, que esto hace entonces que toda la luz se centre en un mismo punto focal, porque si el espejo es plano, así como llega la luz, así mismo rebota, pero como es un pequeño cóncavo, hace que toda la luz hace un pequeño cono y toda la luz se centra en un mismo punto focal. Bueno, aquí como pueden ver también está soportado por una montura ecuatorial. Aquí podemos ver el contrapeso, inmediatamente deducimos que es una montura ecuatorial. En este caso, una montura ecuatorial robotizada que, bueno, pues mediante el controlcito nosotros podemos mover el telescopio y en el mejor de los casos, pues hacer lo que se conoce como go-to, que es ir a, con la base de datos del telescopio. Entonces nosotros le decimos qué objetos queremos observar y él automáticamente se dirige hacia ese objeto. Continuando también con las partes del telescopio, como pueden ver, son bastante similares. La montura, lo único que va cambiando es el tubo. Y bueno, acá se ve mejor lo que sería el buscador. El buscador es como un pequeño telescopio, tiene menos aumentos y se caracteriza por tener una pequeña cruz en la parte central del buscador, de la mirita, que lo que nosotros hacemos es alinear el telescopio con el buscador. Ellos deben estar apuntando exactamente al mismo lugar. Entonces, como el buscador tiene menos aumento,
es mucho más fácil localizar los objetos en el cielo. Entonces, si ellos están viendo exactamente el mismo lugar, por ejemplo, si yo estoy observando a la luna mediante el buscador, quiere decir que en el telescopio también estaría observando la luna. Y esto nos facilita un montón a la hora de hacer observaciones nocturnas. Existen dos tipos, los que vienen siendo los ópticos, que es como este de aquí, que básicamente es un telescopio refractor pequeñito. Los otros tipos de buscadores son los buscadores digitales que funcionan que son los de punto rojo, que es una pequeña pantallita digital que cuando tú la enciendes te pone un puntito rojo y de ahí sería tu guía hacia dónde estás mirando. Ese funciona con baterías, así que si se te acaba la batería en medio de la observación, pues no va a servir de mucho. Pero bueno, y la ventaja de los buscadores ópticos es que normalmente ya te vienen con un aumento, o sea, no es tanto el aumento, pero te ayuda a facilitar, por ejemplo, cuando estás buscando algunos objetos de cielo profundo que son un poco débiles, pero ya se logra distinguir un poquito con los buscadores. Las miras de punto rojo sí no te ofrecen aumento, es más, incluso te opacan un poco la visión, pero bueno, también suelen ser útiles, normalmente vienen con los telescopios de entrada, los más baratos. Otros parámetros que nosotros tenemos que tener en cuenta o que nos viene ya básicamente cuando compramos un telescopio, que es la razón focal, que se calcula dividiendo la apertura del telescopio, perdón, la distancia focal entre la apertura del telescopio. Y esto nos va a decir a nosotros, entre algunas comillas, qué tan brillante es el telescopio. Algunas personas también mencionan qué tan rápido o qué tan lento es el telescopio. Esto normalmente lo tenemos en cuenta cuando hacemos astrofotografía, ya que telescopios con una razón focal más baja son más brillantes, por consiguiente podemos captar más luz en menos tiempo. Entonces cuando hacemos astrofotografía eso nos conviene bastante porque aquellos objetos tenues los podemos captar en un menor tiempo. A observación, a simple vista, cuando nosotros vamos a ponemos nuestro ojo y observamos, no influye tanto qué tan oscuro es, más que nada influye un poco en el contraste. Aquellos telescopios que tienen una razón focal muy alta, por ejemplo un F10, un F13, un F15, nos dan una imagen mucho más contrastada y por ejemplo para observar planetas, para observar la luna en grandes aumentos, te da unas imágenes espectaculares. Si queremos hacer observaciones de nebulosas, de galaxias, bueno, los cúmulos no tanto porque son brillantes, pero normalmente de nebulosas y galaxias, nosotros buscamos un telescopio que tenga una razón focal baja porque es un poco más brillante. No tiene tanto contraste como los otros, pero nos da una imagen un poco más brillante. Y bueno, los aumentos, saber a qué aumento yo puedo trabajar con mi telescopio. Ya sea que yo tenga un telescopio de 70 milímetros, ya sea que tenga un telescopio de 200 milímetros, bueno, ¿a qué aumento yo puedo trabajar? Porque normalmente es lo que suelen preguntar las personas cuando tienen un telescopio, no, ¿a qué aumento trabajo? El aumento de un telescopio es variable. Ya sabemos que tiene una distancia focal que es fija, tiene una apertura que es fija, lo que nosotros podemos ir cambiando viene siendo el aumento. Y el aumento nosotros lo cambiamos variando el ocular. Existen oculares de distintos tamaños. Normalmente cuando compramos un telescopio de iniciación, te viene uno, en el mejor de los casos, 3 o 2 oculares. Te viene uno de 25 milímetros, te viene puede ser entre 10 y 15 milímetros, y uno que ronda aproximadamente los 6. Entre más pequeño sea el ocular, más aumento le va a dar. Y para eso podemos utilizar una forma muy fácil de calcular los aumentos, que es
la focal del telescopio entre el tamaño, la focal del ocular. Es decir, si yo tengo un telescopio que tiene 1000 milímetros de distancia focal, es decir, el primer juego de enfoque hasta el punto, perdón, el primer juego óptico hasta el punto de enfoque, hay 1000 milímetros, y yo tengo un ocular de 25 milímetros. Para saber a cuántos aumentos yo estoy trabajando, tengo que dividir 1000 entre 25. Y eso nos da el aumento en X. Entonces, si ustedes dividen 1000 entre 25, le va a dar un número. Si ustedes dividen 1000 entre 10, le va a dar un número mucho más grande. Es decir, van a estar trabajando a más aumentos y así sucesivamente, dependiendo de los objetos que vamos a ver. Ahora más tarde con el literario le hago un mejor ejemplo para que comprendan un poco mejor el tema de los oculares y los aumentos. Pero básicamente estas serían las fórmulas principales. Esta de aumentos es bastante fundamental para saber más o menos a qué aumento yo estoy trabajando. Ahora bien, el telescopio no tiene un aumento infinito. Va a llegar un punto en que si tú le metes mucho aumento al telescopio, la imagen va a ser borrosa, va a ser oscura principalmente, ya que como el diámetro del ocular va a ir disminuyendo, 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 la entrada de luz cada vez es más pequeña, por consiguiente, el objeto se va a empezar a ver más oscuro. Para saber el máximo, el aumento máximo que yo estoy trabajando, que puedo llegar a trabajar con mi telescopio, normalmente se calcula el doble de la apertura en milímetros. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo un telescopio de 80 milímetros de apertura, el doble de 80 sería 160. Quiere decir que ese telescopio como máximo debería trabajar a 160 aumentos. Si yo tengo un telescopio de 100 milímetros de apertura, la apertura recuerden que es el tamaño de la óptica. Si yo tengo un telescopio de 100 milímetros de apertura, el máximo, el aumento máximo que va a soportar ese telescopio en condiciones ideales sería de 200 milímetros. Si yo quiero hacer una observación planetaria, ver a Saturno con sus anillos, súper bonito, grande, normalmente las observaciones planetarias se empiezan a trabajar entre 200 aumentos en adelante. Depende un poco del cielo, pero lo ideal sería de 200, 250, 300 aumentos. Y bueno, ya como pueden ver, un telescopio de 100 milímetros les cuesta un poco llegar a los 200 aumentos. Así que bueno, si quieren hacer observaciones planetarias, pues hay que comprar, o sea, digo, con un telescopio a 160, 150 aumentos lo van a ver bonito, pero si lo quieren ver muy bonito, van a tener que invertir un poco en un telescopio un poco más grande. Bien, aquí continuando un poco con los telescopios tipo reflectores, como pueden ver, aquí tenemos un espejo cóncavo y toda la luz la va a centrar en un mismo punto. El espejo cóncavo, parabólico cóncavo, como pueden ver, no es totalmente cóncavo, sino que es relativamente plano en la parte central. Esto es para disminuir lo que se conoce como la distorsión esférica. Cuando a medida que yo me voy alejando del punto central del telescopio, como voy entrando en una curva, la imagen se empieza a distorsionar. Por ejemplo, si yo estoy viendo una estrellita, la estrellita empieza a distorsionarse un poco. Si yo estoy viendo un planeta, el planeta se empieza a distorsionar un poco. Entonces, lo ideal cuando yo estoy haciendo observaciones con telescopios tipo reflectores Newton es el objeto lo tengo que poner lo más al centro posible para poder verlo bien definido. Entonces, aquí, a medida que me voy alejando del centro, pues voy sufriendo esta pequeña distorsión. Y bueno, aquí tenemos el funcionamiento del telescopio tipo Newton. Entonces, como les mencioné, tiene un espejo principal y un espejo secundario. Entonces, la luz entra, llega al espejo de aquí, llega al espejo secundario y del secundario entonces la rebota hacia el ocular.
Entonces, en este caso, la distancia focal se calcula desde el primer juego óptico hasta aquí, que viene siendo el punto focal. Entonces, la distancia focal es como una L. A diferencia del telescopio refractor, que simplemente era una sola recta, pues aquí hay una pequeña L que hay que tener en cuenta, una pequeña curvatura hacia arriba, que es donde nosotros vamos a observar. Bien, de ahí ya vimos los telescopios refractores, los reflectores, y llegó alguien que dijo, oye, mira, los telescopios refractores tienen desventajas, los telescopios reflectores tienen desventajas. ¿Qué pasa si nosotros mezclamos ambas tecnologías y utilizamos telescopios que tienen tanto lentes de aumento, o bueno, lentes correctores como espejos? Y se crearon los telescopios compuestos o los telescopios catadióptricos. En este caso vamos a señalar dos modelos principales, no son los únicos, pero son los que normalmente nosotros nos encontramos en el día a día. Unos son los Smith-Cassegrain y los otros son los Maksutov-Cassegrain. Como pueden apreciar, el funcionamiento es bastante similar. Lo único que cambia es el lente corrector. Aquí, como pueden ver, en el caso de los modelos Smith-Cassegrain, el espejo, bueno, aquí lo tienen con unas pequeñas curvas, pero bueno, el espejo es un poco más plano. Esta curva realmente son planos. Esta parte de aquí lo que trae son un juego de 3 tornillos para ajustar lo que sería el espejo secundario que está en la parte de atrás, este de aquí. Entonces, bueno, la luz entra, rebota en el espejo primario, llega al espejo secundario y del espejo secundario entonces lo lanza al punto focal. En el caso de los Maksutov-Cassegrain, como pueden apreciar entonces, el lente corrector es un lente cóncavo, está curvo. Entonces el funcionamiento es bastante similar, la luz llega, rebota al espejo secundario, que es este de aquí, y de ahí la lleva al punto focal. Entonces la única diferencia es en el lente corrector que está al frente. Los modelos Smith-Cassegrain, como les mencioné, traen unos 3 tornillitos que se utiliza para alinear o colimar el espejo secundario. En el caso de los modelos Maksutov-Cassegrain, ellos no traen tornillos, así que la lente ya te viene, digamos, fija, ya es una lente fija. Si la óptica está mal, bueno, ya hay que cambiar de todo el telescopio. Lo que sí se puede ajustar en ambos casos, pues también es el espejo secundario, perdón, el espejo primario, que es el de acá atrás, que también te viene unos 3 tornillitos para ajustar estos espejos. Entonces, la ventaja de estos telescopios son telescopios con aperturas muy grandes en un espacio bastante comprimido. Que luego vamos a hablar un poco de las ventajas. Bueno, aquí tenemos un modelo Smith-Cassegrain. No, sí, Smith-Cassegrain. Entonces, como les mencioné, no, Maksutov, el lente es curvo. Entonces la luz llega, rebota en el espejo primario, rebota en el espejo secundario y de ahí la lanzamos entonces para el ocular. Como pueden apreciar aquí, el juego de luz es mucho mayor. Entonces, la distancia focal de estos telescopios, nosotros la calculamos desde el primer juego óptico hasta el punto focal. Entonces, el primer juego óptico está en la parte frontal, aquí. La luz llega, rebota aquí y baja a esta parte de aquí, y entonces el punto focal está aquí. Entonces, todo este rebote de luz, todo este juego de luz, es distancia focal. Entonces, en telescopios muy pequeños, puede haber 1 metro, 1,5 metros, 2 metros de distancia focal. Entonces, te puede crear un telescopio con muchos aumentos, porque ya sabemos que para saber a qué aumento estoy trabajando con un ocular, la distancia focal es fundamental. Entonces, te permite crear telescopios con mucho aumento en un espacio muy compacto. Y para mí son ideales para hacer observaciones de planetas,
hacer observaciones de cúmulos globulares, de estrellas binarias. Son muy buenos. Bien, continuamos un poco acá con algo de matemática, de física, que es la magnitud límite. Bueno, no sé si ustedes saben qué es la magnitud, vamos a explicarlo de manera rápida y sencilla. La magnitud de un objeto puntual, es qué tan brillante es ese objeto. Entre mayor sea la magnitud, más oscuro es el objeto. Entre menor sea la magnitud, más brillante es el objeto. Por ejemplo, nosotros con nuestra vista, con nuestro ojo, una vista muy buena, en un cielo ideal, somos capaces de ver estrellas o objetos hasta magnitud 6. Si el objeto es magnitud 7, ya nuestros ojos no lo captan porque la luz es muy débil. Si es de 6 para abajo, entonces en principio nuestros ojos lo deberían ver. Que es por eso que a veces se dice que no, que va a pasar un cometa que es invisible a simple vista. Normalmente estamos hablando de un cometa que está a magnitud 3, a magnitud 4, que en principio nuestros ojos son capaces de verlo, pero no es que va a ser súper brillante, no es que va a ser fácil de identificar. Entonces, los telescopios tienen una magnitud límite. Y bueno, para si ustedes quieren calcular de algún telescopio en concreto, pues podemos utilizar esta fórmula de aquí, que la magnitud límite es 7.5 más 5 logaritmo de D, D es el diámetro, la apertura del telescopio, y esa apertura tiene que estar en centímetros, no en milímetros. Si está en milímetros, tiene que transformarla. Si está en pulgada, tiene que transformarla a centímetros. Y bueno, aquí tengo una pequeña tablita que ya tiene el estimado de, si yo tengo un telescopio de 50 milímetros de apertura, estaría viendo objetos aproximadamente de 11 de magnitud. Si hay un cometa que está en magnitud 12 o una galaxia que está en magnitud 12, con un telescopio de 50 milímetros no lo voy a observar. Acá tengo un 80 que, bueno, ya alcanza magnitud 12. Y como pueden apreciar, entre mayor es la apertura del telescopio, puedo observar objetos mucho más tenues. Y acá magnitud 16, que es un objeto muy, muy oscuro, con un telescopio de 400 milímetros, casi medio metro, lo puedo observar, entre comillas, lo puedo observar. Son muy difíciles de observar, pero bueno, con un telescopio de 400 milímetros podría observarlo. Y el otro que que hay que tener en cuenta, que es la resolución del telescopio. Esto viene un poco ligado también, bueno, la apertura, todo tiene que ver con la apertura, por eso les dije al principio que la apertura es muy importante. Lo más importante que tú tienes que tener en cuenta en un telescopio es la apertura. Y bueno, entre mayor sea la apertura del telescopio, mayor resolución vas a tener. Por poner un ejemplo, o sea, si tú tienes como comparar una cámara de 12 megapíxeles con una cámara de 50 megapíxeles. En la cámara de 50 megapíxeles tú puedes hacer más aumentos sin perder calidad. Y lo mismo pasa con los telescopios. Si yo tengo un telescopio, ponte de 50 milímetros y quiero ver una estrella binaria, normalmente esa estrella la voy a observar como si fuera una sola. A medida que yo voy aumentando la apertura del telescopio, voy mejorando la resolución, entonces puedo ver un poco la separación de las estrellas. Y si tengo un telescopio con mucha mayor calidad, mucha mayor resolución, entonces voy a poder resolver las estrellas o la separación que hay en las estrellas. Esto, por ejemplo, para ver los anillos de Saturno, no sé si han visto Saturno, pero bueno, los anillos de Saturno tienen unas pequeñas separaciones. eh, entonces, dependiendo de qué tan grande sea la apertura de mi telescopio, voy a poder distinguir de mejor manera la separación de esos anillos. En el caso, por ejemplo, con el telescopio que tenemos en el observatorio, que es uno de 14 pulgadas, pues la separación de los anillos se ve bastante bien. Incluso hay uno de 11, que es un Smith Cassegrain de 11 pulgadas, se ve perfecto. Y bueno, si quieren calcular cuál es la resolución del telescopio, sí, aquí está la fórmula.
11 entre el diámetro en centímetros o 4.56 entre el diámetro si lo tienen en pulgadas. Y pueden calcular cuál es la resolución del telescopio con el que esté trabajando. Y bueno, hablando un poco de los telescopios refractores, pues entre las ventajas, pues un diseño simple y robusto, son los que menos mantenimiento necesitan, son, digamos, los telescopios más macheteros que hay y con los que normalmente yo recomiendo para iniciarse. Normalmente tienen una focal alta, por consiguiente te dan una imagen de alto contraste, son fáciles, o sea, son ligeros, más que nada ligeros. La aclimatación es bastante rápida. Cuando hablamos de aclimatación, cuando nosotros tenemos el telescopio, bueno, aquí en Panamá no se nota tanto, pero en otros países sí. La aclimatación es cuando yo tengo el telescopio dentro de la casa a una temperatura y cuando lo saco al exterior. Normalmente cuando es de noche hace más frío, entonces hay un cambio de temperatura y la óptica tiende a empañarse. Entonces normalmente eso no sucede tanto o lo resuelven mucho más rápido los telescopios refractores. Tienen un uso versátil, se puede usar para, bueno, todos los telescopios se pueden utilizar para todo, para ver planetas, para ver galaxias, para ver objetos de cielo profundo, pero cada uno se especializa en algo. Normalmente los refractores son los más versátiles. Son fáciles de usar y son excelentes para astrofotografía, tanto planetaria, lunar, incluso de cielo profundo si te vas a los telescopios más caros. Y esto es debido a que este telescopio, los telescopios refractores no tienen obstrucción. Entre las desventajas, pues tiene aberración cromática en los modelos acromáticos, que son los más económicos. Eh, el costo elevado en aperturas grandes. Normalmente los lentes son un poco costosos de fabricar, por consiguiente son un poco más caros. Algunas limitaciones en cielo profundo, ya que no suelen ser tan brillantes, aunque ya lo están haciendo modelos bastante brillantes. Son pesados en modelos grandes y, bueno, las limitaciones ya yo las estaría quitando porque a día de hoy se están fabricando modelos muy buenos. En los telescopios Newton, aquí tenemos un ejemplo, Newton, suelen ser los telescopios con mejor relación calidad-precio. Lo vas a encontrar a precios bastante asequibles en tamaños muy grandes. La imagen no tiene aberración cromática, como utiliza espejos, pues no se forma lo que sería la aberración cromática. Tienen una flexibilidad en el diseño, eh, ideal para cielos profundos porque normalmente son telescopios rápidos o telescopios brillantes. Entre las desventajas, pues tienes que darle mantenimiento de colimación. No, es muy fácil que el espejo primario se desalinee con el espejo secundario. Normalmente yo cada vez que utilizo un telescopio Newton, verifico los espejos antes de hacer observaciones. Los espejos están expuestos al polvo y a la suciedad. Como esto es abierto aquí al frente y la óptica está en la parte de atrás, pues el polvo que cae es muy fácil de acumular. Tiene una obstrucción central debido al espejo secundario, le agrego una obstrucción y eso empeora un poquito la imagen. Y a veces tienes una dificultad para observar objetos brillantes, por ejemplo Júpiter, que es muy brillante. Como estos son telescopios rápidos, el planeta brilla mucho y entonces es difícil verle algunos detalles. Normalmente tienes que utilizar un filtro que opaque un poco la imagen. Entre los modelos Smith-Cassegrain, pues tenemos un diseño compacto y portabilidad. Por ejemplo, el telescopio principal del observatorio, que es un modelo Smith-Cassegrain. Son un tanto versátiles, tienen una longitud focal bastante grande. En el caso del telescopio del observatorio son 3,5 metros de distancia focal. Utiliza una variedad de accesorios, tanto enfocadores, rotadores, etcétera, etcétera. Ya vienen corregidos de aberraciones ópticas, tienen buena durabilidad. El problema son costos elevados. La óptica es un poco más compleja a la hora de limpiar. Los tiempos de aclimatación térmica son un poco más prolongados. Un campo de visión limitado. Normalmente suelen tener un poco lo que se llama viñeteo, que los bordes suelen ser un poco oscuros. Tiene una reducción de contraste y depende a veces de los accesorios. El enfocador, como hay que mover un poco los espejos, pues normalmente se recomienda comprarles enfocadores diferentes.
Los modelos Maksutov Cassegrain tienen una excelente imagen, realmente son o sea, para ver planetas súper bien. Son una colimación bastante estable, portátiles y compactos, óptima, como les mencioné, para ver planetas y algunos objetos brillantes como cúmulos o galaxias. Entre las desventajas tenemos pues apertura limitada. Normalmente lo vas a encontrar a 180 milímetros como mucho. Un campo visual estrecho debido a que tiene mucho aumento, pues el campo de visión, por ejemplo, para ver las Pléyades, no se recomienda estos telescopios. Para ver la galaxia de Andrómeda tampoco. Son un poco menos versátiles para fotografía, ya que suelen tener una relación focal de 15, por consiguiente son muy oscuros y el coste es bastante elevado en aperturas grandes. Y bueno, finalizando esta parte de la presentación, vamos a hablar un poco sobre el cielo. Para eso, bueno, en este caso voy a utilizar Stellarium. Me notifican si se ve. Se ve un poco lento, según tengo entendido. Pero bueno, creo que sí se ve. Bien, este viene siendo el cielo de Panamá que tenemos ahora mismo. Bueno, yo estoy en Penonomé. Este es el cielo que tenemos. Las personas que están en Panamá también van a ver prácticamente el mismo cielo. Y bueno, existen 88 constelaciones. Vamos a empezar por algunas que creo yo que son un poco más importantes de cara a empezar a aprenderse el cielo. Y para eso nos vamos en este caso en dirección oeste y nos vamos a la constelación de Orión. La constelación de Orión es la constelación más famosa a nivel mundial, ya que tiene estrellas muy brillantes y es muy fácil identificarla en el cielo. Está Betelgeuse, está Rigel, está Said, está Bellatrix y las famosas Tres Marías que forman parte del cinturón de Orión, Alnitat, Alnilat y Mintat. Además de eso, tiene la nebulosa, una de las nebulosas más brillantes que incluso observable a simple vista, que es la nebulosa Orión. Para aquellos que quieran iniciarse en astrofotografía, normalmente este suele ser el objeto por excelencia, ya que como es muy brillante, es relativamente sencillo sacarle fotos a la nebulosa Orión. Entonces, ¿por qué me voy para Orión? Bueno, como les mencioné, es muy fácil de identificar en el cielo. Ahora, si nosotros jugamos un poco con la nebulosa de Orión, perdón, con la constelación de Orión, tenemos las Tres Marías. Si yo agarro las Tres Marías y trazo una línea recta hacia atrás, me voy a topar con una estrella muy brillante. La estrella, incluso la estrella más brillante del cielo nocturno, que viene siendo la estrella Sirio. Y una vez yo localice la estrella Sirio, ya puedo localizar entonces a la constelación del Can Mayor. Porque las estrellas estas de aquí son relativamente brillantes y suele salir el Can bastante fácil. Entonces, aprendiéndome la constelación de Orión, yo puedo trazar mi línea y puedo aprender dónde está el Can Mayor. Si en vez de irme hacia el frente, me voy entonces a la parte de atrás, siguiendo el cinturón, me voy a topar con aquí. Me voy a topar con unas estrellas muy brillantes y un pequeño cúmulo de estrellas, que estas son estas de acá, que son las Pléyades, que forman parte de la constelación de Tauro. La constelación de Tauro, como tiene estrellas muy brillantes y tiene las Pléyades, es bastante fácil de reconocer en el cielo. Entonces, aprendiéndome la constelación de Orión, ya me guió a dos estrellas, a dos constelaciones más. Si yo agarro la estrella Rigel y la estrella Betelgeuse, que son las estrellas más brillantes, y trazo una raya hacia Betelgeuse, sigo, me voy a topar con dos estrellitas bastante brillantes que vienen siendo Pollux y Castor, que forman parte de la constelación de Géminis. Entonces, con la constelación de Orión ya me empiezo a aprender las constelaciones colindantes de él, las que están cerca de él. Y así poquito a poquito me voy a ir aprendiendo el cielo. Aprenderse el cielo no es algo de una noche, de 2 noches, de una semana, de 2 semanas. Es algo que requiere un poco de tiempo, requiere salir, observar. Y lo que vas a hacer es ir relacionándolas. En el caso, bueno, Orión funciona bastante fácil.
Orión es un cazador. Como buen cazador, tiene sus perros guardianes, en este caso el can mayor, can menor, ¿sí? No parece un perro, pero hay un perro. Y este cazador con sus perros estaba enfrentándose al toro, que es el Tauro. Entonces, por eso ellos tienen esta posición de aquí. Si nos vamos un poco hacia el norte, para conocer la constelación de la Osa Menor, es una constelación que las estrellas no es que sean tan brillantes. Sin embargo, esta zona de aquí no tiene estrellas muy brillantes, entonces ellas sobresalen un poquito. La Osa Menor nos funciona o nos es muy útil para localizar el norte, pero como está muy bajo en el horizonte aquí en Panamá, es difícil observarla porque tenemos árboles, porque hay una casa, hay edificios, etcétera, etcétera. Entonces es un poco difícil localizarla en ocasiones o no la podemos ver directamente, lo que es en mi caso, en el caso de mi casa, no se ve directamente la Osa Menor. Sin embargo, la Osa Mayor, como está mucho más alta, yo puedo localizar la constelación de la Osa Menor guiándome con las estrellas. Normalmente las estrellas que nosotros vemos de la Osa Mayor vienen siendo estas de aquí, que se forma como si fuera un cucharón, una paila, y donde tú la agarras, y aquí pailita. Si yo agarro las dos estrellas que forman parte del final de la pailita, del cucharón, y yo hago 7 veces, y creo que son 7 veces la distancia que hay entre ellas dos, me va a guiar hacia la estrella polar. Y así, sin ver la estrella polar, puedo deducir hacia qué dirección está. No importa la hora, bueno, sí, no importa la hora porque, como pueden ver, ella gira en torno a la estrella polar. Otra constelación que para mí es bastante fundamental, bueno, no fundamental, sino bastante interesante conocer, vuelvo y repito, porque suelen ser muy fáciles de localizar, que es la estrella, la constelación de Escorpio, esta que ven aquí. Como tiene estrellas muy brillantes, ahí estaría Antares, y tiene una forma muy peculiar, muy característica, es muy fácil encontrarla en el cielo. Y si nosotros la localizamos, bueno, vamos a cambiar la fecha para que se vaya la luna. Y cerca de la constelación de Escorpión, nosotros podemos observar lo que sería el centro galáctico, que es lo que a muchas personas les gusta ver, les gusta observar, que quieren ver la Vía Láctea. Pues la forma más fácil de encontrar la Vía Láctea es localizando la constelación de Escorpio. Una vez tienes el rabito de Escorpio, pues ahí estaría el centro galáctico. Bien, vamos a retomar. Sabemos que en el cielo podemos observar distintos objetos, las nebulosas, por ejemplo. Nos vamos a las nebulosas, las más fáciles o las más comunes suelen ser las nebulosas de emisión. Por ejemplo, nos vamos a la nebulosa de Orión y pueden apreciar que tiene un rojo un poco característico. Esto quiere decir que la nebulosa que estamos observando es una nebulosa de emisión, ya que el gas está ionizado. Al estar ionizado, emite una tonalidad rojiza y podemos observarla. También tenemos, por ejemplo, esta de acá, IC434, que es esta nebulosa rojiza. También es una nebulosa de emisión. Podemos ir, por ejemplo, acá, que es la nebulosa de Rosette, de la Rosa, que también es una nebulosa de emisión y tienen estos colores característicos, que es una tonalidad rojiza. Otro tipo de nebulosas son las nebulosas de reflexión. Para eso nos vamos, por ejemplo, a las Pléyades. Aquí. Y nos vamos a las Pléyades. Como pueden apreciar, acá no tenemos rojo. Acá las nubes de gas
son un poco débiles y no emiten color. Ellas lo que hacen es reflejar el color de las estrellas que hay alrededor. Normalmente estas estrellas son estrellas jóvenes y calientes, por consiguiente la vamos a observar con una tonalidad un poco más azul. Entonces, cuando usted ve una nebulosa un poco azul, muy probablemente sea una nebulosa de emisión. Por ejemplo, ejemplos de nebulosas de emisión. Acá tenemos otra. Aquí de emisión, si nos vamos a las trífidas. Trífidas están... Las trífidas me gusta porque es un ejemplo de 3 tipos de nebulosas. Aquí tenemos las nebulosas de emisión, en la parte que es la parte rojiza. Tenemos la nebulosa de, sí, de emisión, la rojiza, la nebulosa de reflexión, que es la azul, y tenemos unas estructuras oscuras. Estas estructuras oscuras son las llamadas las nebulosas de absorción. Son regiones de gas que es muy denso y al ser tan denso la luz no las atraviesa. Entonces, como la luz no las atraviesa, nosotros las vemos oscuras. Acá tenemos la nebulosa de la laguna, que es una nebulosa de emisión, y tiene nebulosas de, partes nebulosas de absorción. Otro tipo de nebulosa que nosotros también podemos encontrar, para eso me voy a los cuernos de Tauro. Voy a los cuernos de Tauro y vamos a ver a Messier 1. Esta nebulosa aquí se conoce como, Messier 1, que viene siendo los remanentes de una supernova. Cuando las estrellas muy grandes explotan, pues entonces se genera esta nebulosa que se conoce como remanentes de supernova y se caracteriza por tener como filamentos, pequeños filamentos, que son estas regiones que ven aquí. Entonces, por ejemplo, esta tiene rojizos, sí, pero tiene filamentos. Por ejemplo, si nos vamos a la nebulosa de Orión, que la tenemos aquí mismo, no hay esos filamentos. Si nos vamos a la nebulosa de la Rosetta aquí, tampoco hay filamentos. Entonces, en ese caso, pues es la nebulosa M1, es un remanente de supernova. Otro tipo de nebulosa, aquí tenemos a la nebulosa de Helix, muy famosa. También se le conoce la nebulosa del hélice, también se le conoce como la nebulosa El Ojo de Dios. Si bien es cierto que tiene unas tonalidades rojizas, la característica de estas nebulosas planetarias, que la hélice es una nebulosa planetaria, es que tienen forma un poco esférica, un poco en una elipse. Por ejemplo, nos vamos a M57, que es la nebulosa del Anillo, una constelación de Lira. Como pueden apreciar, tienen formas elipse, un poco circulares. Y estos son la muerte de una estrella, de esta pequeña estrellita que ven aquí. Por ejemplo, las estrellas de baja masa, por ejemplo, en el caso del Sol, eventualmente el sistema solar se formará una pequeña nebulosa, cuando explote y todo esto, formará una pequeña nebulosa planetaria. Si nos vamos a las galaxias, la galaxia más famosa viene siendo M31. Al norte, Andrómeda, aquí. Las galaxias tipo espirales. Otra galaxia bastante espiral, bastante famosa. Esta galaxia Andrómeda es bastante fácil de ver por telescopio, incluso con binoculares. En un cielo muy bueno lo vas a poder también observar a simple vista. Si nos vamos a la Osa Mayor, ¿está? La galaxia Whirlpool. Los que nos acompañaron en el Star Party pudimos observarla, en el Astrocamping también pudimos observarla. Esta me gusta un poco más porque los espirales están mucho más definidos
Entonces, normalmente cuando hablamos de galaxias espirales, esta es la forma que se nos suele venir a la cabeza con los espirales. Y nos vamos, por ejemplo, galaxias irregulares. Estas de aquí, las que le acabo de mostrar, tanto Whirlpool como Andrómeda, estamos hablando de nebulosas, perdón, de galaxias espirales. Nos podemos ver hablar de, por ejemplo, galaxias irregulares como M82. O no, vámonos mejor a un claro ejemplo. Suele ser la nube de Magallanes. Esta de aquí, M82, que bueno, esta es la galaxia Cigarro. Normalmente lo que nosotros observamos por telescopio es esta parte de aquí. Esta parte rojiza suelen ser unas eyecciones que está haciendo. Esa no se ve o es muy difícil observarla, pero están allí. Y como esta galaxia no tiene forma, o la forma es bastante compleja, pues le llamamos galaxias irregulares. Cerca de ella, pues hay una galaxia espiral, aquí, que esta es Bode, la galaxia Cigarro, en la constelación de la Osa Mayor. También tenemos las galaxias lenticulares, por ejemplo, NGC 5866. Falla. Estas de aquí, que son galaxias lenticulares. Estas se caracterizan por, o sea, no tienen brazos, pero sí tienen espirales. Y también tenemos las galaxias elípticas. La más famosa es M87. Es esta de aquí, que pareciera simplemente ser una bola brillante, porque esta galaxia, las galaxias elípticas, no tienen ni brazos, ni tampoco tienen discos. Las lenticulares sí tienen discos, las elípticas no. Una galaxia elíptica. Y como para finalizar un poquito, tenemos los cúmulos. Hay cúmulos abiertos, por ejemplo, lo que tenemos aquí en el Gran Mayor, que es una aglomeración de estrellas. Como pueden ver, si bien vemos bastantes estrellas, las estrellas están, digamos, separadas. En el caso de Centauro, aquí está una de las mejores, aquí, y no se ve tan bien. Vamos a otro ejemplo, por ejemplo, nos vamos a Escorpio, en Antares, se ve también un poquito mejor. Aquí esto viene siendo un cúmulo globular. Los cúmulos globulares son aglomeraciones de estrellas que están muchísimo más juntitas y la cantidad de estrellas es muchísimo mayor. Vamos a activar el cielo, vamos a quitar un poco las constelaciones. Bueno, si ustedes tienen la versión de Stellarium del celular, es un poco más limitada. Aquí nosotros tenemos la versión de escritorio, de computadora, que es un poco más compleja. Este modo que estoy usando en estos momentos, de arriba, abajo, izquierda, derecha, es lo que nosotros conocemos como una montura alta simultánea, que normalmente son las que yo recomiendo para aquellos que quieran iniciarse en hacer observaciones porque son muy fáciles de usar. Como pueden apreciar aquí, moverme en el cielo es bastante sencillo. Sin embargo, el Stellarium también tiene acá en la parte de abajo cambiar de modo. En ecuatorial, alta simultánea. Ecuatorial, alta simultánea. Y aquí pareciera que las cosas estuvieran como de lado.
Como les mencioné, las monturas altazimutales tienen dos movimientos. El de altitud, que va de arriba a abajo, y el de azimut, que va de izquierda a derecha. Entonces, el de altitud iría de 0 grados, de 0 grados acá abajo, hasta 90 grados, que es nuestro cenit, que está sobre nuestra cabeza, nosotros conocemos como cenit. Y el de azimut, que iría en el norte, 0 grados, y te completa un círculo perfecto. Es decir, que tiene 360 grados, de 0 a 360. Esos serían los tipos de coordenadas que utilizarían las monturas altazimutales. Normalmente funcionan con el horizonte local. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo te doy unas coordenadas de altitud y azimut, es decir, una montura de altazimutal, aquella persona que esté en México, aquella persona que esté en Buenos Aires, en Argentina, o sea, a medida que va cambiando la latitud, las coordenadas no le funcionan. Porque, bueno, sí, las coordenadas no le funcionan porque las monturas altazimutales funcionan con el horizonte local, el horizonte que yo estoy observando. Sin embargo, si nosotros nos vamos a las monturas ecuatoriales, estas, como ven, el manejo es un poco más complejo al principio, pero una vez tú te adaptas, pues funciona bastante fácil. Estas tienen dos ejes de coordenadas que van de norte hacia el sur, que este viene siendo el eje de declinación, de norte, sur, declinación, y el que va de oeste hacia el este, que viene siendo la ascensión recta. Entonces tenemos de norte a sur, declinación, de este a oeste, ascensión recta. Estas monturas se alinean con la estrella polar. Si pueden ver aquí, la estrella polar está en el centro. Entonces, dependiendo de mi latitud, yo la tengo que ir alineando, voy a ir corrigiendo. Entonces es más fácil poder compartir mis coordenadas con personas que estén a latitudes diferentes, debido a que está compensado en la misma montura porque tiene o sea, tú la vas graduando dependiendo de tu latitud. Entonces es compensado, yo puedo compartir mis coordenadas fácilmente. Vamos a regresar al modo altazimutal. Además de tener los diferentes modos, altazimutal y ecuatorial, acá arriba también me va a dar algunas opciones, que es por ejemplo el modo ocular. Voy a buscar a M42, a nebulosa Orión. Ahí está. Entonces acá me da algunas configuraciones, yo lo puedo configurar aquí. ¿Qué tipo de ocular tengo? ¿Qué tipo de lente o reductor tengo? En caso tal quiero usar una cámara y el telescopio que voy a usar. Por ejemplo, aquí me da uno de 600 milímetros y 1000 milímetros de distancia focal. Ese es el que estoy usando ahora mismo. A ver, sí, aquí está. Telescopio número 1, genérico, 60 por 1000. 60 de apertura, 1000 de distancia focal. Con un telescopio de 26 milímetros, pues me va a dar este aumento. Si yo voy cambiando el ocular, ahora cambié uno de 14, como pueden apreciar, tengo más aumento. Si cambio a uno de 6, tengo mucho más aumento. Vamos a ver este ejemplo mejor con planetas, para que sea un poco más fácil de entender. Júpiter. Entonces, así yo vería al planeta Júpiter con un telescopio de 1000 milímetros de distancia focal y utilizando 40 milímetros de ocular. Y le pongo uno de 26 milímetros,
voy a tener un poquito más de aumento y ya se empiezan a distinguir un poquito las lunitas. Si yo le meto uno de 14 milímetros, ya empiezo a ver mejor la separación que hay entre el planeta y las lunas. Incluso ahora veo 3 aquí en vez de 2 y una acá abajo. Si yo le pongo 6 milímetros de distancia focal, perdón, de ocular, ya empiezo a ver quizás algunos detalles ahí, las rayitas. Sin embargo, estamos hablando de un telescopio de 60 milímetros, que es muy poco. Por eso esa yo les recomiendo eh, utilizar telescopios más grandes. Por ejemplo, vamos a revisar el de 25. Mira, aquí tenemos el C11, que está el C11, que son 280 milímetros y 2 metros, 2.8 metros de distancia focal. Que estos son los telescopios tipo los catadióptricos que les mencioné, que para ver planetas es un espectáculo. A 26 milímetros ya podemos ver las lunas, podemos ver el planeta. Si yo le cambio uno de 14, estoy usando exactamente el mismo ocular. Lo que cambió en este caso fue la distancia focal del telescopio. Y ya, bueno, ya ahí puedo ver mejor el planeta. Si yo le pongo uno de 6, ya es un escándalo. O sea, ahí puedo ver fácilmente los colores, puedo ver las rayas. Yo tengo un ocular de, ah, si yo le coloco, por ejemplo, un por 2, ya Júpiter se ve de escándalo. Ya los detalles muy buenos. Entonces, por eso yo les decía que para los telescopios los catadióptricos son muy buenos para ver planetas porque consigues tener aumentos de manera bastante fácil. Aquí tenemos el C11, vamos a quitarle el barlo. Pero, ¿qué pasa si yo, bueno, no quiero ver planetas, quiero ver la galaxia de Andrómeda, M31? Pues con el de 26 milímetros es demasiado aumento para ver el objeto. Incluso con 40 milímetros, o sea, no logro distinguir que estoy observando. Imagínense, ahora una foto que se ve bonita, ahora imagínense. Entonces, para eso necesito un telescopio, por ejemplo, un 80 milímetros. Ahora mismo estoy utilizando el telescopio este de aquí, que sería 80 milímetros y 500 milímetros de distancia focal, con un ocular de 40 milímetros. Y bueno, ya ahí puedo ver toda la galaxia de Andrómeda. Incluso le puedo poner uno de 26 y se ve un poco mejor toda la galaxia de Andrómeda. Entonces, cada telescopio se especializa en algo, todos pueden ver de todo, pero cada telescopio se especializa en algo. Entonces, aquí ustedes pueden, con esta pequeña calculadora que está aquí, ustedes pueden, como si quieren adquirir un telescopio, pueden ver más o menos qué especificaciones buscan, dependiendo de qué quieren observar. Por ejemplo, las Pléyades M45. Con este telescopio y un ocular de 26 se ve perfecto. Entonces le puedo meter uno de 14 para verlo un poquito mejor, lo que sería todo el cúmulo que forman estas de acá, todo este pequeño cúmulo. Y bueno, creo que me estoy quedando sin tiempo. Vamos a darle chance para que hagan preguntas y respuestas. Así que, Kevin, Muchas gracias, José. Vamos a abrir un espacio para preguntas. Pueden levantar las manos. ¿Tienen alguna duda? ¿Hay algún método que pueda recomendar para aprenderse las constelaciones? un método para, o sea, yo cuando empecé a observar las constelaciones, lo que hice fue eso que les estaba hablando de Orión, que fue empezar a hilar las colas. O sea, me aprendo una que sea fácil de identificar y con esa voy completando, digamos, el rompecabezas. Eh, yo tengo, bueno, llevo 9 años trabajando en temas de astronomía, me conozco una gran parte del cielo, sin embargo no me lo conozco todo.
Y normalmente las constelaciones que yo más me conozco, las que las veo y te digo, bueno, hoy esa constelación, por ejemplo, Orión, yo sé que ella estaría por acá. O sea, me las visualizo más que nada porque yo me dedico un poco a la astrofotografía y normalmente las que me aprendo así son las que tienen objetos de cielo profundo que a mí me interesan. Entonces lo que hago es como hilar ciertas constelaciones con objetos que me gusten y así me las aprendo mucho más fácil. Pero es cuestión de práctica. Muchas gracias. Disculpe, Sí, ¿podría repetir los tipos de galaxias? A los tipos de galaxias tenemos las galaxias espirales, las galaxias lenticulares, las galaxias que ya les mencioné, espirales, tenemos galaxias lenticulares, tenemos galaxias elípticas, tenemos galaxias eh, irregulares. Gracias. Garces. Hola, buenas noches. ¿Me podrías repetir cómo es que podemos hacer mediciones de ciertas coordenadas en un cierto lugar o país y que éstas le sirvan a alguien de otro país? Ok, bien. Vamos a compartir pantallita de nuevo. Vale. Para que le sirvan a alguien de otro país. Normalmente aquí nosotros trabajamos con monturas ecuatoriales. Déjame darte. Para ver si te lo puedo ejemplificar un poco mejor. Mm, Vamos a compartirte parte. ¿Qué se ve? Vamos a la presentación. ¿Se ve la presentación? Sí, se ve. Ok. Bien. Esta montura es una montura tipo ecuatorial y aquí apenas se le ve lo que serían los grados. Este tiene un pequeño tornillo en esta parte de acá, con eso tú le vas a dar una inclinación. Por ejemplo, nosotros este sería 0 grados, nosotros estamos en Panamá, sería 9 grados, sería como por aquí. Y aquellas personas, por ejemplo, las que te envían en España, Estados Unidos, México, estarían 40, 45 grados, entonces estarían como por acá. Bien, si nosotros trabajamos con monturas ecuatoriales, esta pequeña variación de grados que nosotros le damos a la montura compensa las diferencias de latitudes que hay, por ejemplo, entre yo que estoy aquí en Panamá observando y alguien que está en México, alguien que está en Estados Unidos, alguien que está en Canadá observando. Si nosotros utilizamos las monturas ecuatoriales y yo les doy unas coordenadas a esa persona, no debería haber ningún problema porque la diferencia de latitud la compensa los grados de inclinación, porque ella va a moverse en el eje de rotación de la Tierra. Muchas gracias. Espérate, todavía no terminamos. Entonces, ¿qué pasa con las monturas altasimutales? Las monturas altasimutales funcionan, como les mencioné, de 0 a 90 grados y los 360 grados. Como este tipo de montura
no hay ninguna compensación, es decir, la persona que esté aquí en Panamá lo voy a poner a 0 grados y a 0, 0, es decir, 0 grados de altitud, 0 grados de azimut. La persona que esté en México, en cualquier parte, en cualquier latitud, también lo va a poner a 0 grados de altitud, 0 grados de azimut. Entonces, si yo les doy unas coordenadas a esa persona tiene que transformarla, ahí sí hay unos cálculos que se tienen que hacer para compensar la diferencia de latitudes para poder observar lo que yo estoy observando. Por eso, normalmente cuando se habla de montura, siempre las personas, no, que las ecuatoriales son mejor, no, que las ecuatoriales son mejor. Porque en los observatorios, como vamos a estar haciendo colaboraciones con diferentes países en diferentes latitudes, es mucho más fácil compartir este tipo de coordenadas. Ahora bien, a día de hoy, todos los observatorios prácticamente tienen monturas robóticas. Entonces, la gran mayoría de estas monturas, o prácticamente todas, si tú le das unas coordenadas, ellas te las transforman. Tanto, o sea, tú puedes transformar coordenadas de ecuatoriales a azimut y de azimut a ecuatoriales. Entonces, normalmente las monturas robóticas te hacen el trabajo. Pero sí, normalmente se utilizan ecuatoriales por esto, porque es más fácil trabajar y más fácil compartirse las coordenadas. Ahora sí. Ya Liana tiene una pregunta. Hola, sí, muy buenas noches. ¿Se escucha? Sí. Más que todo una pregunta de los telescopios. ¿Cómo es el cuidado de un telescopio? O sea, si tú tienes un telescopio, ¿cuál sería como el cuidado adecuado para un telescopio? Ok. Bien, esto va a depender un poco de qué telescopio tengas. A ver, todos los telescopios, independientemente de cuál tengas, lo ideal es mantenerlo cerrado. Normalmente, por ejemplo, el telescopio refractor te viene este telescopio y él te viene con una tapa frontal para que tú lo tapes cuando no lo estás usando y una tapa en la parte de atrás que tú lo tapes cuando no lo estás usando. Y así evitas que en el día a día se llene de polvo y demás. Obviamente en la noche ya el polvo es inevitable, tienes que tener la óptica destapada, no vas a ver nada. Entonces, los telescopios tipo refractor son un poco sí son más fáciles de darle mantenimiento debido a que, o sea, todo este tubo es vacío. Esto aquí en este tubo no hay nada. Lo importante está en la parte óptica que es aquí. Entonces, como todo este tubo es vacío, el mantenimiento es bastante fácil. La parte frontal del telescopio, que esto se le conoce como parasol, ellos normalmente tú los puedes sacar y te queda la óptica. Y sería como si fueras a limpiar unos lentes. Aquellas personas que utilizan lentes, pues con un trapito, puede ser también con algodón, con mucho cuidado. Lo primero que se hace es con un pequeño soplador, tratar de quitarle todo el exceso de polvo y ya después con mucho cuidadito vas quitándole el polvo. No trates de frotar porque a la hora de frotar puedes rayar la óptica. A ver, si la rayas un poquito tampoco es que, el drama, pero lo ideal sería no rayar. Si en caso tal el telescopio se te ensució por dentro, la parte de acá a la que no tienes acceso, bueno, aquí normalmente tiene unos tornillos que entonces tú retiras la parte esta de acá atrás o normalmente esta pieza de aquí se le suele extraer. También tiene unos tornillitos aquí y puedes retirarla toda la pieza. Si en caso tal lo descuidaste un poquito y se te generó un poco de hongo, porque aquí en Panamá la humedad es bastante grande. Ese hongo normalmente, como puedes apreciar, los lentes están separados. Ese hongo normalmente se suele centrar en esta pequeña separación. Entonces ahí sí tendrías que utilizar agua destilada, limpiarlo un poquito y esperar que se seque.
Y nos vamos con los telescopios tipo reflectores. Aquí se complica un poco más la limpieza y el mantenimiento que hay que darle. Como puedes apreciar, es un telescopio abierto y la óptica está en la parte de atrás. Entonces, cuando tú estás observando en la noche, la brisa es inevitable, el polvo es inevitable, entonces alguna brusca, cualquier cosita te puede caer en la óptica, o sea, puede caer, entrar en el telescopio y todo eso va a la parte de abajo, la parte de atrás, que es donde tienes la óptica principal. Entonces, para este telescopio, entonces aquí ya tienes que utilizar unos tornillos, dependiendo de cómo sea. Hay unos que se quitan en la parte de arriba, hay otros que se quitan en la parte de atrás, entonces tienes que soltar la óptica, ahí la vas a meter con lo mismo, aire, para quitar el exceso de polvo. De ahí lo metes un poco en agua, agua destilada, y con mucho cuidado, entonces vas con el algodón eliminando todos esos pequeños plásticos. Una vez tú hiciste este proceso, estos dos espejos no están alineados, entonces necesitas un colimador para alinear nuevamente los espejos. Nos vamos ahora con los otros tipos de telescopios, que son los Maksutov-Cassegrain. Estos son más complicaditos. Bueno, vamos a repetir la animación para que vean. Aquí tiene unos tornillitos. Estos tornillitos normalmente se utilizan para extraer la óptica frontal y poder darle esa pequeña limpieza en caso tal se te haya ensuciado por dentro. Si te ensució acá afuera es un poco más complicado, mucho más delicado, pero bueno, también tiene unos pequeños tornillos para extraer el lente. Normalmente estos son cerrados, estas ópticas son cerradas, siempre que tú mantengas la parte del ocular cerrada, no debería haber problemas en la parte central. Si ya tú dejas que se te mete el polvo por dejar esta parte destapada, bueno, ahí sí tendrías que proceder a soltarlo. Pero normalmente, como son telescopios cerrados, técnicamente esta parte no se te va a llenar de polvo, entonces la limpieza simplemente va a recaer en la parte frontal. Y básicamente ese sería el mantenimiento. Entiendo. Otra cosa, sobre el telescopio, el primer telescopio que vimos, que tiene un peso. Yo tengo un telescopio de la marca, si no me equivoco, se llama Celeste, si mal no recuerdo, que no tiene Celestron. ese peso. Ah, Celestron. debe ser ese, pero no tiene Sí. ese peso adelante. ¿Es común que no tenga ese peso adelante, como la Eh, foto que usted mostró? sí, es bastante común realmente. Eh, por ejemplo, este de aquí, que es mi primer telescopio, él no tiene contrapeso, entonces simplemente se mueve arriba y abajo, izquierda, derecha, que este viene siendo una montura alta azimutal. Entiendo. Entonces, no requiere contrapeso. Cuando tú ves un telescopio que tiene contrapeso, entonces estás hablando de una montura ecuatorial, que son monturas diferentes. Entonces ahí vimos los diferentes tipos de movimientos que tienen. Entonces, sí, si no tiene contrapeso, tu telescopio es alta azimutal. Entiendo, muchas gracias. Melanie tiene una pregunta. Sí, buenas noches. Quisiera preguntarle cómo identificamos qué estrella es cuando estamos observando. ¿Cómo identificamos qué estrella es cuando estamos observando? Básicamente el nombre de la estrella. Sí, te entiendo la pregunta, estoy viendo cómo la respondo. Aquí no hay otra forma, hay que empezar a saber las constelaciones. A ver, por ejemplo, vamos a Orión, que Orión, vuelvo y repito, suele ser la constelación de referencia porque es muy fácil. Eh, Algunas estrellas sí tienen algún color característico, por ejemplo, Betelgeuse tiene una tonalidad un poco más naranja. Entonces es relativamente fácil. Por ejemplo, aquí si yo la estoy apuntando con mi telescopio,
Yo lo estoy apuntando con mi telescopio. Voy a ver una luz brillante y algunas estrellas tenues, entonces se facilita un poco localizarla. Pero claro, si nos vamos, por ejemplo, esta de aquí, que es aquí a 2715, pues no es que vas a saber el nombre como tal, pero sería eso, empezar a aprenderse un poco las constelaciones. Por eso nosotros utilizamos el buscador a la hora de hacer observaciones. Al principio les mencioné del buscador eh, para guiarnos mejor en el cielo, porque las estrellas tienden a confundirse bastante. Entonces necesitamos esta de aquí, que es el buscador, que es un pequeño telescopio, no tiene tanto aumento, por consiguiente no es fácil distinguir las que estamos observando. Pero sería eso, empezar a aprenderse el cielo, las constelaciones, porque las constelaciones son mapas. Ok, muchas gracias. ¿Me podría indicar el nombre de la aplicación que estaba utilizando? Sí, Stellarium. Se las escribo en el chat. Sí, Stellarium está gratuita para computadoras, celulares, tanto Android como iOS. Listo, muchas gracias. bueno, ya tenemos media hora pasada. Eh, podemos responder unas 2 preguntas más y para finalizar. Diego, Bueno, sí. Mi pregunta era, ¿qué exactamente nos indica la razón focal de un telescopio? ¿Qué nos indica la razón focal de un telescopio? Ok, ahí normalmente si tú le preguntas a las personas, a los astrónomos aficionados, te dirían qué tan brillante o qué tan oscuro es un telescopio. Esto normalmente yo lo tomo más en cuenta, o sea, sí se nota, pero no es como que, wow, un F5 es extremadamente diferente a un F8. Entonces, él realmente te va a decir qué tan brillante o qué tan oscuro es un telescopio. Eh, y esto se nota mucho más a la hora de hacer fotografía. Por ejemplo, si yo tengo la constelación, perdón, la nebulosa Orión y le quiero hacer una fotografía a la nebulosa Orión, y por decirte algo, con un telescopio con una razón focal de 10, me toma, me lo invento, 1 minuto tomar la foto para que se vean las estructuras de la nebulosa. Con un telescopio con una razón focal de 5, es decir, la mitad de 10, en principio me debería tomar aproximadamente 30 segundos captar una luz o un brillo similar al F10. Claro, si yo tengo un telescopio con una razón focal de 3, va a ser incluso menos tiempo. Entonces, te dice qué tan brillante es, pero así con nuestros ojos no se nota tanto, porque nuestro ojo suele adaptar un poco la luz, entonces no se nota tanto, pero sí, te dice qué tan brillante o qué tan oscuro es un telescopio. Ok, bueno, y gracias. para finalizar, igual forma, mañana José nos va a acompañar, entonces pueden terminar de hacer las preguntas. Luis Palacio. Mañana, Bien, mi pregunta es si se puede utilizar un planiferio para ver las constelaciones. sí, casualmente los planiferios están diseñados para saber localizar las constelaciones dependiendo de la fecha. Ahora bien, ese planiferio tiene que estar adaptado a tus coordenadas. Normalmente los planiferios que encontramos son los de Estados Unidos, consumimos mucho de Estados Unidos, entonces te vienen a 45 grados y hay constelaciones que te pierdes, por ejemplo, la Cruz del Sur no se ve en un planiferio de 45 grados, así que casualmente Stellarium es un planiferio virtual.
y como él te ala las coordenadas GPS, te ala la hora, pues entonces tienes un planiferio adaptado a tu hora local, tu cielo local. Entonces sí, los planiferios se utilizan para saber las constelaciones, identificarlas cuando salen, cuando se ocultan. Así que sí. Ok, gracias. Bueno, muchas gracias, José, por acompañarnos el día de hoy. Mañana tienes otra presentación, ¿verdad? Sí, de Entonces, Eclipse. sí, sobre eclipses. Entonces, si tienen alguna duda pendiente, mañana aprovechan de que va a estar José y pueden terminar de preguntar. Yo sí quiero agregar, José, hay algunas aplicaciones para el celular que son gratis, ¿no? Similares a Stellarium. Ujú. ¿Sabes el nombre para que los que no tengan computadora quizás puedan descargarlo? Ya te lo digo. Sí. Creo que hay Gratuitas. sí, creo que está Star Work. Sí, esa es justamente la que estoy escribiendo, la 2. Ajá. Es bastante buena. Bueno, no me gusta tanto las animaciones, pero además de decirte el cielo que ves, también te notifica de cuando hay eh, lluvia de meteoros, cuando hay conjunciones, cuando se ven los planetas. Te da como curiosidades astronómicas, e incluso de vez en cuando te lanza algunos quiz de conocimiento, así que es bastante recomendado. Ok, bueno. Voy a dar por finalizada la grabación. Y bueno, chicos, que tengan una buena noche y nos vemos el día de mañana. Listo, nos vemos mañana. Gracias a todos por escuchar.